Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Ahora quiero dar paso a el licenciado Víctor Toscano. Él es mexicano, ahora está justamente en México. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en nutriología clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él se especializa en nutrición oncológica, geriátrica, enteral y parenteral en México, en varios hospitales de México ha trabajado, como el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en áreas de gastro y cuidados intensivos. Así también él dirige un sitio de soporte nutricional especializado. Lo voy a dejar con Víctor para que nos hable sobre el diseño de una fórmula nutricional efectiva en pacientes respiratorios crónicos. Adelante, Víctor. Bienvenido. Por favor, activa tu audio. Ahora sí. Listo. Hola, doctor. Buen día y buenos ¿Cómo días a estás? los demás. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a continuación voy a compartirles mi presentación. Nada más me comentan que se vea claramente ahorita que la comparta y que también me escucho pues bien. Súper bien. Me comentan que se vea solamente la diapositiva. No, se veía hasta hace un momento y le hiciste un cambio. Ok. Cuando le hiciste el último cambio, solamente la copita en la parte inferior. Solo en la parte inferior. Aquí, Eh, ¿verdad? a la otra. No, no, no. Ahí estabas. Baja, por favor, nuevamente. La, Permítame, doc. a ver. Parte inferior derecha. Ujú. Inferior, inferior, la copita. Esa es. Aquí, ¿verdad? Ya está, listo. Ahora todo bien. Ya no le hagas nada más. ¿No? No. Sí, porque quería utilizar el modo moderador, nada más para intentar una vez más, Doc. Si no, pues ya pongo el otro modo. ¿Se ve solamente la presentación o se ve todo? No se ve todo. ¿Se ve todo? Ah, está bien. Creo que era el PowerPoint. Ajá. Voy, Doc. Listo, ya. Una Listo. disculpa. No, no, tranquilo. Dale. Nuevamente llegamos a lo mismo. Es que Ay, cuando usas vista de moderador es que sale todo. Ahora sí. Ya. Se ve súper perfecto. bien. Bueno, hola, buenos días a todos. Como ya pues les comentaron, yo soy el especialista en nutrición clínica, soy Víctor Toscano, me encuentro aquí en México y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es el diseño de una fórmula nutricional efectiva para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Pues la verdad es que ya me presentaron, soy licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, especialista en nutrición clínica y actualmente me dedico de forma privada a interconsultas y valoraciones domiciliarias de pacientes adultos y adultos mayores. Soy coautor de una guía de fórmulas poliméricas en nutrición clínica y pues he sido ponente en distintos congresos y cursos a nivel internacional. La verdad es que el área de educación, enseñanza y academia me gusta bastante, específicamente en lo que es soporte nutricional enteral y parenteral. Entonces, vamos a comenzar con este tema que es muy interesante y resulta clave para la intervención exitosa del paciente que se encuentra generalmente con un pues problema nutricional relacionado a alguna alteración pues pulmonar de forma crónica, ¿sale? Entonces, creo que primero que nada tenemos que comenzar pues con lo básico, ¿no? Y es definir qué son las fórmulas poliméricas. ¿Es un alimento? ¿Es un nutriente? ¿Es un medicamento? Vamos a verlo, ¿sale? Entonces, primero que nada, como se los comento, ¿qué son estas fórmulas enterales o poliméricas? Tenemos que dejar en claro que son alimentos que van a estar diseñados especialmente para que se puedan ingerir de forma oral o enteral, ¿sale? En ocasiones el paciente lo podrá utilizar
como un acompañamiento a la dieta que está llevando a cabo, o habrán escenarios o circunstancias en los cuales esta fórmula tendrá que ser administrada a través de una sonda, alguna ostomía. Entonces, puede ser utilizada de ambas formas, ¿sale? Después, ¿para qué están destinadas estas fórmulas? Para tratar nutricionalmente enfermedades, por ejemplo, una podría ser alguna desnutrición o situaciones específicas con necesidades nutricionales distintas, ¿sale? En este caso puse el ejemplo de una enfermedad renal crónica o bien podría ser alguna lesión pulmonar también crónica, ¿sale? Vamos a ver que va a cambiar pues la composición de estas fórmulas más que nada en cuanto al volumen hídrico que tienen, así como la cantidad de nutrientes que la suele constituir. Estos serían pues lípidos, proteínas y los hidratos de carbono, así como algún otro micronutriente, inmunonutriente, vitaminas, minerales, etcétera. Importancia, ¿sale? Son una parte fundamental en la nutrición clínica, la cual ya hemos visto que está relacionada de forma pues muy intrínseca a otras áreas de la medicina. Y esto nos va a ayudar a que proporcione una vía segura y eficaz para administrar nutrientes a los pacientes que no pueden o no deben comer por vía oral por las múltiples razones que ya hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Por lo tanto, a pesar de que son, pues como se los digo, un alimento o un procesado que no se utiliza en todas las personas, pues siendo que algunas se van a poder alimentar vía oral, lo tenemos que considerar pues de una forma pues muy importante en todo tipo de pacientes con complicaciones que vamos a ver a continuación, porque realmente el impacto que suelen tener sí es muy significativo. Más que nada en el mediano o largo plazo, porque como mencionaba anteriormente, la valoración nutricional suele ser algo que debe de tomar en cuenta de una forma muy longitudinal. Por lo tanto, tenemos que estarlo considerando sí o sí en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué nos van a permitir pues este tipo de suplementos? Pues prevenir o revertir la desnutrición, mantener una función intestinal adecuada, fortalecer un sistema inmunológico, complementar la vía oral o parenteral periférica o central en algunos casos, facilitar la transición entre las texturas de la dieta y principalmente mejorar la calidad de vida a través de una buena pues alimentación, poder permitir al paciente alcanzar sus requerimientos energéticos, calóricos y proteicos, evitando una desnutrición que en el mediano o largo plazo pueda comprometer su estado de salud, así como la respuesta que pues puede tener al tratamiento que esté llevando a cabo y que pues tenga una mejor recuperación o un mejor pronóstico en general. Ahora, sabemos que existen distintas fórmulas enterales en el mercado, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la práctica, pues, clínica y es nuevo en el tema, de repente se queda un poco extrañado porque generalmente conoce más de las marcas que uno escucha con las personas que van al hospital o que las ha escuchado con el paciente, pero en ocasiones la clasificación no queda muy clara, por lo tanto es importante especificarla para poder hacer indicaciones puntuales según la situación que estemos tratando, buscando encontrar los mejores resultados. ¿Sale? Entonces, en esta clasificación, como se los comento, van a existir distintas categorías que van a variar en función de la composición y concentración de distintos, pues, macronutrientes, micronutrientes, agua e incluso sustancias activas. Por lo tanto, dependiendo del escenario en el que estemos trabajando, podremos elegir una fórmula que sea más adecuada o si no existe alguna buena tolerancia o necesitamos considerar alternativas. El conocer estas clasificaciones nos podrá permitir realizar un tratamiento exitoso, más allá de los números que cuadren con el requerimiento que nosotros plasmemos, con lo que el paciente realmente pueda llevar a cabo y tenga un impacto en lo que estemos pues trabajando en este caso. La clasificación, digamos, realmente varía un poco según la bibliografía. A mi parecer, esta es una de las que son un poquito más claras o que las podemos especificar en el mercado según los productos que existen, ¿no? Existen las fórmulas estándar que van a ser las más utilizadas y es una gran mayoría, pues, de las que conocemos. Las fórmulas hipercalóricas, que por lo general también pueden ser hiperproteicas, fórmulas hidrolizadas, las que son para patologías específicas, como eso los comenté, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, cáncer, hepatopatías, enfermedades pulmonares crónicas, etcétera.
fórmulas inmunomoduladoras y finalmente los módulos que van a ser proteicos, de maltodextrinas o de ácidos grasos. Por lo tanto, a partir de esta clasificación, también nosotros podremos buscar referencias o información bibliográfica para conocer si es que existen resultados prometedores o que por lo menos nos den una idea un poco más clara si es que el tipo de fórmula o indicación dietética que estamos buscando va a funcionar en nuestro paciente, especificándola más allá de una fórmula polimérica, el qué tipo. ¿Sale? Algo que también necesitamos tener en claro es la clasificación a la densidad calórica que va a existir en estas fórmulas, porque esto va a ser clave en los pacientes que tienen complicaciones pulmonares, ¿sale? Y esto, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir o a qué se refiere? A la cantidad de energía que va a aportar una fórmula enteral por unidad de volumen expresada en kilocalorías por mililitro, o qué tanta, como lo vamos a ver a continuación, qué tantas kilocalorías por mililitro tiene y cómo lo vamos a clasificar, ¿sale? Las fórmulas por lo general tienen esta clasificación que se divide en tres. Las fórmulas con una densidad calórica baja, que es de 0.9 kilocalorías por mililitro, de una clasificación normal de 0.9 a 1.2, o alta, que pues, suele ser mayor a 1.2 kilocalorías por mililitro. Aquí suele variar un poco pues según la referencia. Algunas clasificaciones lo ponen mayor de 1.5 a 2 o algunas simplemente es mayor a 2 kilocalorías por mililitro. Entonces, en los pacientes que suelen tener o presentar restricciones hídricas por complicaciones cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas o de otro tipo, las fórmulas con una densidad calórica elevada o alta suelen ser una de las que más se suelen utilizar debido pues a las mismas complicaciones que queremos evitar de una sobrecarga hídrica, edema, ascitis, etcétera. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en claro para para las siguientes diapositivas y para saber el por qué se están utilizando y de dónde sale esta clasificación. ¿Vale? También sabemos que en la práctica clínica tienen muchas aplicaciones las fórmulas poliméricas para los pacientes con complicaciones que son pues prolongadas, un poquito más longitudinales, pacientes con diabetes, alteraciones gastrointestinales, renales y hepáticas. Por lo general vamos a notar que las fórmulas integrales que se utilizan como tratamiento de primera línea suelen ser las fórmulas estándar y según la disponibilidad o respuesta o condiciones específicas del paciente, podremos migrar a otro tipo de fórmulas pues específicas para la enfermedad en cuanto a la cantidad de cierto tipo de nutrientes, ¿no? Que tengan menos hidratos de carbono, que tengan una mayor cantidad de proteínas, que la composición de lípidos sea más alta en el caso del paciente con problemas pulmonares, entre otros casos. Y también se hace mucho como la indicación o la sugerencia de utilizar las fórmulas estándar porque suelen ser las que son más disponibles en los hospitales o que el paciente las puede adquirir pues en la farmacia o donde las suele pedir. Por lo tanto, se suele hacer como mucho esta indicación. Y si no, pues vamos a poder migrar a las fórmulas, pues como ya se las comenté, que van a ser más específicas para la patología que estemos tratando. Los componentes principales que siempre vamos a encontrar en las fórmulas pues enterales van a ser los micronutrientes, ¿no? Y aquí sabemos que van a ser las vitaminas las que van a estar presentes, hidrosolubles y liposolubles y también minerales. Los macronutrientes principales siempre van a ser, como sabemos, pues proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Algunos inmunonutrientes van a estar presentes en estas fórmulas, ¿sale? Más que nada por los efectos eh, antiinflamatorios que queremos buscar o antioxidantes. Entre estos inmunonutrientes, pues sabemos que se van a poder encontrar la arginina, los ácidos grasos omega 3, algunos antioxidantes como vitamina C, vitamina E, selenio, glutamina, etcétera. Y en algunos casos podremos encontrar otros aditivos como prebióticos o probióticos. La verdad es muy interesante el énfasis en los inmunonutrientes que se ha realizado en años recientes porque las personas aquí presentes pues no me dejarán mentir, pero anteriormente las fórmulas se centraban más que nada en los macronutrientes que tuvieran un poco más de proteínas, más hidratos de carbono o lípidos o que la densidad calórico-proteica fuera más elevada. Pero con el pasar de los años y las investigaciones se empezó a conocer o preguntar realmente qué se tendría que modificar en las formulaciones de estas fórmulas para buscar un mayor impacto clínico en el paciente, porque más allá
de la energía total que se puede brindar a través de este medio, es el impacto interno que queremos tener y las otras complicaciones que queremos evitar, como suelen ser pues, las situaciones inflamatorias en los pacientes con las complicaciones que ya les he mencionado. Ahora, las fórmulas enterales como suplemento oral también son una realidad y lo tenemos que considerar. Y esto me gusta comentarlo y hacerlo mucho énfasis en mis presentaciones, porque creo que en ocasiones se les clasifica o se les toma muy en cuenta estas fórmulas solamente de forma exclusiva para la nutrición enteral a través, como se los digo, de una sonda o alguna ostomía. Cuando el paciente no pues presenta esta situación y solamente se alimenta vía oral, creo que es importante el promover hábitos y estrategias que le permitan, pues, a esta misma persona el alimentarse solamente vía oral y llegar a su requerimiento energético, calórico, proteico con los alimentos. Pero si este paciente no puede porque presenta problemas de saciedad temprana o alguna otra complicación, sí es importante que tomemos en cuenta estas fórmulas como un pues suplemento o complemento a la dieta. Y realmente ya existen indicaciones específicas, sobre todo más encaminadas al paciente adulto mayor o en ocasiones con problemas pues pulmonares o cardíacos, ¿sale? Entonces, algunas de las pautas que les voy a mencionar es que en los pacientes adultos mayores con desnutrición o en riesgo de, lo cual conocemos a través de las herramientas de tamizaje, se puede utilizar estas fórmulas como algún complemento a su dieta, por lo que ya les comento. También cuando se consume menos del 50% del requerimiento energético por más de una semana. Sabemos que estos problemas se presentan de forma crónica y si los detectamos y solucionamos de forma temprana, podremos evitar todas estas complicaciones para que el paciente tenga una mejor respuesta o disminuya las probabilidades de que tenga alguna hospitalización que sea más prolongada o que se pueda presentar de forma recurrente. Y otra de las indicaciones es cuando el paciente consume del 50 al 75% de su requerimiento energético por más de 2 semanas, ¿sale? Entonces, debe de quedar muy en claro el cuáles van a ser las pautas para recomendar este tipo de fórmulas o alimentos y nos ayude a evitar que el paciente presente otras complicaciones que nos van a mermar o van a comprometer el resto de los otros tratamientos e intervenciones médicas quirúrgicas que se tienen planeadas. Ahora sabemos que también van a existir fórmulas especializadas para patologías y en este caso pues haremos énfasis en las que son para enfermedades pulmonares, pero antes de eso hay que dejar en claro que van a existir fórmulas para situaciones como la diabetes mellitus, cirrosis hepática, principalmente en pacientes con encefalopatía hepática, con enfermedad renal crónica, con o sin diálisis, el paciente que cuenta con cáncer o cuenta o tiene alguna situación que lo tiene inmunocomprometido y finalmente, para pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, que es la razón por la que estamos en esta charla y en la que haré énfasis en las siguientes diapositivas. Ahora, las fórmulas y las enfermedades pulmonares crónicas. Es un tema muy interesante porque creo que dentro de lo que es la nutrición clínica y el uso de este tipo de suplementos, se ha estado estudiando desde con una aproximación de hace 30 o 40 años que se empezó a preguntar de, bueno, ahora que ya existen en el mercado estas fórmulas que se realizaron o se formularon a través de las hipótesis teóricas de lo que el paciente requiere, ¿qué impacto tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo los vamos a utilizar? ¿Qué tenemos que considerar para poder indicarlas de forma como puntual y saber si vale la pena realmente que el lugar donde trabajamos pues cuente con este elemento y si el paciente se ve beneficiado de utilizar estas fórmulas que tienen una composición distinta y que en ocasiones puede que no sean como toleradas tan fácilmente de forma vía oral por el sabor o la textura que suelen presentar. ¿Sale? Entonces, sabemos que estas fórmulas forman parte de la intervención nutricional, ¿sale? Y en el paciente con enfermedades respiratorias crónicas, sabemos que llevan o conllevan desafíos nutricionales significativos como desnutrición, pérdida de peso, saciedad temprana, pérdida de masa muscular y también de fuerza. Por lo tanto, el realizar una intervención nutricional exitosa a partir de una evaluación y diagnóstico pues específico va a tener un impacto significativo en la respuesta y recuperación del paciente. Y sabemos que estas fórmulas poliméricas, como ya se los comento, han sido estudiadas por su potencial para mejorar el estado nutricional y los resultados en salud de estas personas. ¿Sale? Entonces,
La primera pregunta sería, pues, ¿cuándo se van a necesitar estas fórmulas? Y si nos remontamos a la bibliografía que es un poco más específica, por ejemplo, en estas pues guías que también fueron diseñadas para el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos hace la indicación de que suelen ser indicadas en las personas con un IMC bajo o menor a pues 20 kilogramos por metro cuadrado, que sabemos que es una indicación distinta de IMC bajo a la clasificación de la OMS, pero lo que ellos hacen o buscan es prevenir que el paciente llegue a ese estado de desnutrición, que será más tardado y complicado revertir o recuperar pues en el lapso pues, de intervención que nosotros estemos realizando. Otra indicación o sugerencia es que se pueda realizar en todo paciente con desnutrición o en un individuo que tenga un alto riesgo de esta desnutrición, que sabemos que es la pérdida de peso involuntaria, pues mayor al 10% en un periodo de 3 a 6 meses. Por lo tanto, aquí es claro que el énfasis va encaminado a prevenir que el paciente presente esta desnutrición y que tenga la pérdida de masa y fuerza muscular que lo lleve a complicaciones motoras de respiración, que lo tengan postrado y que realmente vayan a complicar toda la situación en el largo plazo. Por lo tanto, es muy importante tener en claro en cuándo los vamos a necesitar, acompañado de la evaluación nutricional y de la capacidad del paciente para alimentarse, pues vía oral, como ya se los he mencionado. Ahora, algunas pautas que podremos tomar en cuenta para esta indicación de intervención nutricional también es que cuando se realizan modificaciones en la textura de la dieta, podremos utilizar estas fórmulas poliméricas, porque creo que para toda persona que se encuentre hospitalizado, de repente el poder alimentarse es complicado porque la comida a veces no tiene el sabor adecuado, porque el paciente no se siente bien, porque el ambiente no lo lleva como a sentirse muy cómodo y querer alimentarse. Y si a esto sumamos que de repente se hacen las indicaciones en la modificación de la textura para que sea una dieta pues blanda, de puré, pues no se va a prestar mucho a que el paciente se quiera pues terminar su dieta o su charola. Por lo tanto, ahí podremos hacerle el complemento de esta modificación de la dieta con un suplemento nutricional de fórmula polimérica. ¿Sale? Y bueno, como ya se los comento, es importante para el manejo de la desnutrición, pues con estos suplementos nutricionales orales o fórmulas poliméricas, cuando se ha demostrado que la ingesta alimentaria es insuficiente. Por lo tanto, llevar a cabo un monitoreo de cuánto está comiendo el paciente, que si tolera, si presenta algún malestar gastrointestinal, cuánto tiempo lleva con esa alimentación que se está terminando, cuánto suele ser el aporte pues energético de esta pues charola o comida en el hospital, va a resultar clave porque si en el mediano o largo plazo, con el pasar de las semanas o incluso pues meses, según el caso, vemos que el paciente no se termina todo y aparte la indicación del hospital no cumple con el requerimiento del paciente, va a llevar a que pierda pues este peso y masa muscular en su hospitalización. Por lo tanto, el poder complementar este tipo de situaciones con las fórmulas poliméricas va a ayudar a evitar las complicaciones nutricionales que hemos estado platicando. Y con esto realmente se van a presentar distintos beneficios pues de utilizar estas fórmulas poliméricas, como uno puede ser mejorar la fuerza de agarre en mano, que suele ser un elemento o factor clave en la recuperación y pronóstico de todo tipo de paciente. Otro va a ser mejorar la fuerza de los músculos respiratorios porque sabemos que estos músculos se suelen debilitar con las pérdidas de peso y pérdidas de masa muscular y de función muscular. Por lo tanto, evitar que llegue a ese déficit calórico que nos lleve a complicaciones de desnutrición o malnutrición tendrá un impacto clave en la recuperación pues, respiratoria del paciente. Otro va a ser el mejorar el rendimiento a la terapia física, porque sabemos que pues la indicación dietética por sí sola tiene un impacto clave en la recuperación del paciente. También las indicaciones de terapia o recuperación física suelen funcionar bastante, pero cuando acompañamos ambas junto con el tratamiento médico, la recuperación va a ser aún más significativa o clave para que el paciente se pueda recuperar de la mejor manera. También nos va a ayudar a completar una mayor ingesta calórico-proteica, una mayor ganancia de peso y todo esto nos llevará al elemento clave o lo que siempre buscamos con todas las intervenciones que los profesionales de la salud realizamos,
que son mejorar la calidad de vida a través de un manejo interdisciplinario de estas situaciones. Y anteriormente, sabemos que en los pacientes que tienen enfermedad, que tenían, perdón, o tienen alguna enfermedad pulmonar aguda o crónica, siempre o casi siempre las indicaciones dietéticas o de fórmulas poliméricas se encaminaban a utilizar fórmulas que en la mayoría de su composición tuvieran pues una mayor cantidad de lípidos o la menor cantidad de hidratos de carbono posible. Era casi una indicación de ley. Yo en mi lapso de tiempo, pues era algo que siempre me comentaban las personas que eran pues mis maestros o docentes, tanto en la escuela como en el hospital, y era la indicación y no se tenía que, pues, por qué cuestionar, ¿verdad? Pero afortunadamente, como sabemos, la ciencia siempre cambia, investiga e intenta buscar las mejores respuestas, y uno de los cambios de paradigma que más llamaron la atención es que desde 2016, eh, se hizo esta modificación para pues no recomendar este tipo de fórmulas en pacientes con síndrome de mediastía respiratoria agudo debido a la falta de evidencia científica en ensayos clínicos disponibles. Por lo tanto, fue algo que llamó la atención porque siempre era la indicación, como se los digo, absoluta, ¿no? Parecía que estaba escrita en piedra pues este conocimiento y que no se podía cambiar. Pero fue muy interesante que, les digo, a partir de ese entonces, pues estas organizaciones hicieran la modificación o hicieran la no recomendación de siempre utilizarlo en el paciente, pues con esta complicación pues respiratoria aguda, ¿no? Poder considerar el uso de fórmulas estándar como una alternativa. Pero bueno, sabemos que las guías siempre van a poder como cambiar años con años. Puede que unos años puedan decir de que no, pues resulta que sí tendremos que utilizar siempre esta indicación, o alguien va a hacer un metaanálisis pues distinto en el cual va a encontrar algo distinto, o un ensayo clínico también que nos diga algo diferente. Por lo tanto, siempre es importante que evaluemos esta ciencia o conocimiento de forma crítica para saber si esto realmente pues nos convence o realmente tiene un sustento importante a través de la metodología por lo cual se realizó. ¿Sale? Y esto nos lleva a conocer los elementos claves para una mejor recuperación con el uso de estas pues fórmulas enterales, ¿no? Y sabemos que los compuestos de estas fórmulas van a resultar clave para la recuperación del paciente. Uno de los elementos que siempre tendremos que evaluar y considerar con estas fórmulas es la concentración de proteína e incluso de hidroximetilbutirato. En este estudio que fue muy interesante, se hizo la indicación de una fórmula con las siguientes características, que tenía mayor a 350 kilocalorías, 20 gramos de proteína, 11 gramos de grasa y 44 gramos de hidratos de carbono, más 1.5 gramos de hidroximetilbutirato, vitamina D, que se indicaba 2 veces por día. ¿Qué fue lo que se encontró? Que se redujeron las tasas de mortalidad a los 30, 60 y 90 días en los adultos mayores hospitalizados con desnutrición. Por lo tanto, podemos ver cómo la P resultó significativa pues en las tres evaluaciones, y cómo esto pues realmente sí nos ayudó a evitar que el riesgo de pues mortalidad fuera pues un poquito más alto, y pues realmente esto tuviera un impacto en la hospitalización del paciente y en la recuperación que podría presentar. Por lo tanto, podemos considerarlo, como ya lo hemos visto, como un elemento clave para alguna intervención que sea pues un poquito más longitudinal para la recuperación de este mismo. Por lo tanto, sí es muy importante el considerar utilizar fórmulas poliméricas, pero con qué características y en el cuánto tiempo podremos esperar estos resultados. Y aquí también bueno, me pareció muy interesante el conocer o el descubrir cómo estos resultados tenían impacto, pero en qué situaciones, ¿no? Pues, en algún fallecimiento o alguna, pues, readmisión hospitalaria, podríamos ver que los resultados no eran tan diferentes, realmente se parecían bastante, por lo tanto parecía que no hubiera como algún impacto en poder hacer esta indicación. En la readmisión, pues también, pues hospitalaria, podremos ver que si tomaban estas fórmulas poliméricas o no, parecía que el resultado, pues era realmente muy parecido, que no tendría por qué hacerse esta indicación. Pero en cuanto a pues, a la supervivencia del paciente en el largo plazo, como ya lo vemos, más que nada a partir de los 60 días, vemos que sí hay una diferencia significativa en cuanto a qué tanto le va a beneficiar al paciente el consumo de este tipo de fórmulas
poliméricas y qué podremos esperar. Y como ya lo vimos en la otra diapositiva, esto era más que nada en adultos mayores ya con el estado de desnutrición y que aparte suelen tener pues las complicaciones del tratamiento pues médico o quirúrgico que se realice. Por lo tanto, podremos considerarlo como pues como una cuestión clave. ¿Vale? Otro de los compuestos nutricionales que debemos considerar siempre son los lípidos y los triglicéridos de cadena media que se van a presentar en las fórmulas. Sabemos que generalmente este tipo de productos que son para el paciente con complicaciones respiratorias van a presentar un porcentaje del 35 al 50% de energía total de lípidos en su composición. Y esto más que nada, pues está enfocado para abordar, como aquí se los comento, los desequilibrios que son energéticos, de reducir pues la producción de dióxido de carbono en el paciente. Por lo tanto, podemos considerar esto en las fórmulas poliméricas. Solamente recordemos que una mayor cantidad de lípidos en las fórmulas va a poder predisponer o pues provocar que el paciente en ocasiones no tenga una buena tolerancia a estas fórmulas, más que nada por alguna diarrea malabsortiva, perdón. Por lo tanto, si bien es una indicación que es clave y tiene un porqué el tomar en cuenta esta cantidad total de lípidos, aquí sí les quiero hacer como la recomendación que podemos hacer estas indicaciones de una forma pues un poquito más transitoria, transicional, por así decirlo, de comenzar con fórmulas estándar, migrar a las fórmulas que son específicas para el paciente, pues complicaciones respiratorias para saber cómo toleran, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que esperar y por qué se está presentando esto? Y como sabemos, pues esta mayor cantidad de lípidos, y bueno, eso se los comenté, nos va a ayudar a que el paciente tenga una menor producción de CO2, lo cual va a resultar pues como un eje fundamental o piedra angular en la recuperación de todo tipo de paciente con esos problemas respiratorios. Y aquí podremos ver este análisis que se hizo acerca de cómo suele ser la composición de las fórmulas que son destinadas para distintas enfermedades y como podremos pues ver, las fórmulas que son para pacientes con estas situaciones respiratorias o pulmonares siempre van a tener una mayor cantidad pues de lípidos en su composición a diferencia del resto. También tenemos que dejar en claro que no hay realmente tantas fórmulas o marcas para este tipo de situaciones. Por lo general, una, pues ya la conocemos pues casi todos, que es la de pues Abbott, y otra debe ser de alguna otra pues marca que debe de existir. Yo generalmente he usado la que es pues de Abbott en algunas situaciones y me ha funcionado, pero realmente sí va a ser distinta la composición al resto de pues de las fórmulas que conocemos, ¿no? Otro de los compuestos clave que siempre tendremos que considerar es el uso de omega 3, más que nada por su situación como algún antioxidante y antiinflamatoria en el paciente que suele tener este estado inflamatorio crónico, tanto por el estrés de la enfermedad como la enfermedad per se, como el resto de comorbilidades que se vayan a presentar. Entonces, dentro del omega 3 sabemos que lo más importante, más allá de la cantidad total, es el EPA y el DHA que se van a presentar en esta composición, ya que esto nos va a ayudar, como ya lo vimos, a reducir los biomarcadores inflamatorios, como sabemos que son las interleucina 6, interleucina 8, PCR y la TNF-alfa. Por lo tanto, esto lo podremos, si bien complementar o considerar con la ingesta de la fórmula polimérica del paciente, o bien lo podremos tomar como en cuenta como un extra acompañamiento a través de suplementos en cápsulas que el paciente puede ingerir y va a tener realmente el mismo impacto. Las dosis suelen variar mucho, pueden ir desde 2 gramos hasta 3.5 gramos por día por un lapso pues mayor a 4 semanas. Entonces, los resultados no se van a presentar de forma inmediata, tendremos que ser pacientes, pero va a tener un impacto clave para pues, los pacientes que tienen estos problemas. Y bueno, sabemos que una mayor inflamación siempre lleva pues a que existe una pues mayor progresión de las enfermedades pues pulmonares o de cualquier tipo, ¿no? Pero lo que siempre queremos considerar o el punto clave de la adición de este omega 3 en los pacientes, ya sean las fórmulas o extra, como se los comento, siempre es disminuir o reducir pues la progresión de este tipo de complicaciones que lleven a que el paciente pues tenga un mayor riesgo pues de morbimortalidad, que tenga mayor tiempo de estancia hospitalaria, que su riesgo de readmisión hospitalaria sea más alta o que otro tipo de complicaciones se puedan presentar. Por lo tanto, considerar el uso de omega 3 va a resultar como pues
clave o tendremos que considerarlo si es que se adecua a las posibilidades de nuestro paciente o si es que también lo tenemos en cuanto a las fórmulas o recursos que tengamos en nuestro centro de trabajo. Por lo tanto, como resumen, qué es lo que nos tenemos que llevar con esta presentación? Pues uno es que en las fórmulas que son para pacientes con complicaciones pulmonares crónicas tendremos que tomar en cuenta estos cuatro elementos. Uno, que va a ser la densidad energética, que las fórmulas para los pacientes en esta situación suelen ser con una pues, densidad energética elevada, por lo tanto van a tener una densidad de 1.5 hasta 2 kilocalorías por mililitro por las complicaciones pues, hídricas que se pueden presentar y lo tendremos que considerar si es que pues, se tiene que realizar en este caso. Otro es la carga o cantidad de proteína que va a necesitar el paciente en estos casos, ya que una fórmula que tenga una mayor cantidad de proteína en su composición va a resultar clave para la recuperación y alcanzar o lograr sus requerimientos proteicos acordes a la enfermedad y a su estado nutricional. 3. Tomar en cuenta los lípidos que van a formar parte de estas fórmulas poliméricas, porque sabemos que más allá de la cantidad de lípidos que puedan presentar en su composición, que ya lo vimos, puede ir del 35 al 50%, consideremos la fuente de los lípidos, porque si tiene una mayor cantidad de lípidos que se va a relacionar pues con una menor producción de CO2, pero estos lípidos suelen venir de fuentes proinflamatorias o de omega 6, en el mediano o largo plazo podremos ver comprometidos o resultará contradictorio el utilizar estas fórmulas para la recuperación pues, del paciente y va a contrarrestar el posible efecto de lo siguiente, que es la adición de omega 3 o vitaminas E y C de forma antioxidante. Por lo tanto, siempre intentemos tener claro que estos puntos deben de ser bien evaluados para la indicación de alguna fórmula polimérica y que no se deben de tomar a la ligera. Otro es que las fórmulas hipercalóricas o de densidad pues, calórica elevada van a poder facilitar la adherencia a este tipo de tratamientos, principalmente en personas que tienen problemas de saciedad temprana o disnea. Por lo tanto, lo podremos considerar para que el paciente pueda acercarse lo más que pueda a cumplir sus requerimientos energéticos. Otro es que, bueno, como ya sabemos, este aumento de sus necesidades pues, energéticas y proteicas van a requerir de una fórmula que tenga una mayor cantidad de proteína y energía y que tenga un menor volumen para que puedan lograr o alcanzar también sus requerimientos nutricionales y evitemos las complicaciones de desnutrición y de fuerza muscular baja en el largo plazo o que ya pueden presentar y que queremos recuperar. ¿Sale? Otro de los puntos clave es que podremos sugerir o considerar el uso de dosis pequeñas y frecuentes entre comidas de estas fórmulas nutricionales para evitar problemas como disnea postprandial, saciedad temprana y mejorar la adherencia. Porque en ocasiones el hacer la indicación como muy teórica de, sí, tómese pues un suplemento antes de comer y otro antes de cenar puede resultar complicado para el paciente. Por lo tanto, hacer estas indicaciones de poder tomarse esta fórmula a lo largo del día en pequeñas cantidades va a facilitar la adherencia para que se pueda pues tomar esta fórmula y que realmente tenga el impacto que estamos buscando. Otro es que los beneficios clínicos se van a poder presentar a través pues, de una cantidad que pueda ir desde los 300 hasta los 900 kilocalorías por día o 2 suplementos por día, generalmente en un lapso de 2 a 3 meses. Como ya lo vimos en el estudio que les comenté, pudimos ver que a mayor pues el tiempo del paciente tomando estas fórmulas poliméricas, pues menor era el riesgo pues como pues de mortalidad o algún pues fallecimiento. Por lo tanto, tenemos que esperar este tiempo para ver los resultados o conocer pues el beneficio que tuvo esto en el paciente y también tiene que cumplir con algunas características calórico-proteicas, pues la indicación de esta fórmula. Y bueno, sabemos que esta indicación siempre va a deber basarse en cuanto a una evaluación nutricional, en las preferencias del paciente y podremos intentar alcanzar pues alguna indicación ingesta pues calórica de 600 kilocalorías por día con el uso de estos suplementos. Y aquí sí, pues es muy importante considerar las preferencias del paciente porque si tomamos en cuenta la mejor fórmula del mercado, pero el paciente no la puede adquirir o no se la puede tomar eh, porque le genere problemas de náusea, vómito, simplemente no la tolera, pues de nada le va a servir. Y por eso tendremos que considerar alternativas que sí tengan pues un impacto que quizá no sea tan significativo, pero que se acerque lo más posible a lo que estamos buscando y que nos dice la evidencia científica. Y pues sería todo de mi presentación.
Gracias por su atención. Espero que les haya gustado bastante. Si en algo les puedo ayudar, pues ahorita vamos a contestar algunas preguntas y sería todo, doctor. Gracias, gracias, Víctor. Muy, muy buena la presentación. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.